En los años 40, Ciudad Juárez era una frontera sin dueño. El desierto se extendía como una promesa de libertad y dinero rápido. Entre militares, comerciantes y contrabandistas, nació un niño que más tarde cambiaría para siempre el mapa del narcotráfico mexicano, Rafael Aguilar Guajardo. Hijo de una familia disciplinada, Aguilar creció bajo la sombra del ejército y la corrupción. Desde joven comprendió algo que lo diferenciaría de todos. No gana el más violento. Gana el que entiende cómo moverse entre las leyes sin romperlas, demasiado. Esa mentalidad lo llevó a ascender en el mundo de la inteligencia mexicana durante los 70, donde conoció el arte del control, la manipulación y el silencio. Mientras otros traficaban droga, Aguilar aprendía a traficar poder. Rafael Aguilar no comenzó como narco, sino como agente del DFS, Dirección Federal de Seguridad, el aparato de inteligencia más temido del país. Desde esa posición, observó cómo el negocio de la cocaína crecía y los americanos pagaban oro por información. Allí conoció a un joven ambicioso, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Juntos descubrieron que podían mover cargamentos no solo por tierra, sino por aire, utilizando rutas secretas desde Sudamérica hasta el norte de México. Así nació el Cártel de Juárez. Un imperio invisible que controlaba no solo el tráfico de cocaína, sino también las aduanas, la policía y los cielos mismos. Aguilar no era un sicario. Era un estratega. Mientras otros capos ordenaban ejecuciones, él firmaba contratos con políticos y coroneles. Sabía que el dinero podía comprar más que balas, podía comprar silencio. Con Amado Carrillo como su operador logístico, el Cártel de Juárez creció hasta dominar rutas desde Colombia hasta Texas. Era el puente perfecto entre Pablo Escobar y los distribuidores estadounidenses. En menos de una década, Aguilar había construido un emporio aéreo. Aviones cargados de cocaína aterrizaban en pistas clandestinas en Chihuahua, Sonora y Coahuila. Los pilotos lo llamaban el comandante del aire. El poder de Aguilar llegó tan alto que fue recibido en banquetes por políticos y empresarios. Vestía trajes italianos, conducía autos de lujo y se movía entre embajadas y mansiones. Tenía contactos en la CIA, el Ejército y la Policía Federal. Pero en el mundo del narco, la lealtad es un arma de doble filo. Y el joven que había sido su protegido, Amado Carrillo Fuentes, comenzaba a ganar más poder, más respeto y más miedo entre los hombres de Aguilar. Los rumores crecieron. Amado quiere todo. Ya no necesita al comandante. En 1993, Aguilar se refugió en Cancún, donde creía estar seguro. Vivía rodeado de guardaespaldas, modelos y dinero. Pero Amado ya había decidido que era hora de tomar el control absoluto. Un día, mientras Aguilar paseaba por la playa, un convoy se acercó. Los hombres de Amado bajaron, silenciosos. El sol brillaba sobre el mar. Y en cuestión de segundos, el fundador del Cártel de Juárez cayó bajo las balas de su propio heredero. Su cuerpo quedó tendido frente al mar turquesa, como si el cielo que él había conquistado le devolviera su última ironía. Tras la muerte de Aguilar, Amado Carrillo Fuentes tomó el poder total del cártel. Pero incluso en la cima, Amado reconoció algo. Todo lo que sé, se lo aprendí al comandante Aguilar. La traición no borró el legado. El modelo de negocios, las rutas, los contactos y la estructura de inteligencia que Aguilar construyó fueron la base de todo lo que vino después. Y aunque su nombre fue borrado de los medios, en los pasillos del narco se sigue escuchando su lema. Quien controla el cielo, controla el mundo. Hoy, en Ciudad Juárez, hay quienes dicen haber visto su espíritu. Un hombre de traje blanco caminando entre las ruinas de viejas haciendas. Los pilotos veteranos juran que, en ciertas noches, una radio transmite una voz que dice: aquí comandante Aguilar, despejando pista 1. Su muerte no acabó con su poder. Solo lo elevó al aire, donde todo comenzó. Rafael Aguilar Guajardo fue más que un narcotraficante. Fue el arquitecto del narco moderno,
el que entendió que la violencia destruye, pero la inteligencia domina. Su nombre no aparece en series ni titulares con tanta frecuencia como los de Escobar o Amado. Pero sin él, el narcotráfico aéreo nunca habría existido como lo conocemos. Su legado vive en cada pista clandestina, en cada avión que cruza los cielos con polvo blanco, en cada hombre que prefiere pensar antes que disparar. Y en los archivos clasificados del gobierno mexicano, aún hay una frase escrita con su firma. No hay crimen perfecto. Solo hay criminales que aprendieron a volar. Años después de su muerte, el nombre de Rafael Aguilar empezó a resurgir en los lugares menos esperados. Grafitis en paredes de Juárez, corridos en la frontera, documentales clandestinos que lo pintaban como un mártir. Él fue el primero que voló sin permiso. Decía una canción popular entre pilotos del norte. Mientras tanto, jóvenes traficantes lo estudiaban como si fuera una leyenda militar. Su modelo de poder, basado en la discreción y la inteligencia aérea, se convirtió en una guía secreta para una nueva generación de narcos que preferían el anonimato a la brutalidad. El aire era su herencia. Y en cada pista clandestina, su nombre se pronunciaba con respeto. En el 2000, surgió una nueva red conocida como los aeronómicos. Operaban con precisión quirúrgica, sin violencia pública ni enfrentamientos mediáticos. Cada vuelo, cada cargamento, cada pago, era tan perfecto que parecía diseñado por alguien con décadas de experiencia. Los rumores se esparcieron. El comandante regresó. Pero ahora nadie lo puede ver. Aguilar se había convertido en un símbolo fantasma, un mito que inspiraba disciplina, estrategia y control. Los nuevos capós lo citaban en reuniones secretas, usando sus frases como códigos. El cielo no perdona. El aire es del que se atreve. Una pista no es territorio, es poder. Un periodista llamado Luis Enríquez intentó escribir un libro sobre Aguilar. Durante años recopiló testimonios, fotografías y archivos de la DFS. Pero cuando estaba a punto de publicarlo, su casa fue allanada y su manuscrito desapareció. Un mes después, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una hoja con una frase escrita a máquina. No cuentes la historia de quien aún vuela. Desde entonces, nadie volvió a hablar del libro. Sin embargo, parte del material fue filtrado en foros secretos en la Dark Web, donde se decía que Aguilar había financiado operaciones internacionales incluso después de su muerte. En 2015, las autoridades detectaron una flota de yachts privados con matrículas falsas cruzando desde Venezuela hacia México. Las aeronaves eran modernas, pero sus planes de vuelo seguían los mismos patrones usados por el cártel de Juárez en los años 80. Los agentes antinarcóticos descubrieron un símbolo pintado en cada fuselaje. Una alada dentro de un círculo. El mismo emblema que Aguilar usaba en sus documentos militares. ¿Coincidencia? ¿Homenaje? O quizás, la señal de que su red jamás se disolvió, sino que se transformó en una organización transgeneracional, operada por sus descendientes y viejos aliados. Pilotos veteranos afirman que, en ciertas noches despejadas, las torres de control registran una señal no identificada. Un eco que cruza las rutas aéreas sin plan de vuelo ni identificación. El radar la marca con un código imposible, RAG001. Los operadores intentan comunicarse. Identifíquese. Este es espacio aéreo restringido. Y la respuesta, grabada por error una sola vez en 2018, dice: aquí comandante Aguilar. Autorizando ascenso. El audio se filtró en YouTube antes de ser eliminado. Pero quienes lo escucharon aseguran que la voz era demasiado humana para hacer una interferencia. El gobierno mexicano intentó borrar su huella. Documentales prohibidos, corridos censurados, incluso cuentas bloqueadas por mencionar su nombre. Pero como todo mito prohibido, el silencio solo aumentó su poder. En foros clandestinos, Aguilar fue elevado al rango de arquitecto del narco moderno. Un hombre que entendió que el poder no se grita, se planea.
Que los disparos asustan, pero la estrategia domina. Y aunque los jóvenes hoy idolatran a otros nombres más mediáticos, en el bajo mundo, los verdaderos capós lo siguen llamando con respeto. El hombre que nunca cayó del cielo. Un antiguo piloto, ya moribundo, confesó ante cámara. Él no murió. Lo sacaron del país esa noche. Su cuerpo fue otro. Su voz, la misma. Lo vi en 1998, en una pista de Colombia, con el mismo uniforme. Me dijo, nunca aterrices donde te busquen, punto. El periodista no pudo confirmar la historia. Pero ese testimonio alimentó aún más la duda. ¿Y si Rafael Aguilar Guajardo sigue vivo, observando cómo evoluciona el juego que él mismo inventó? Su legado no está en los millones que movió, sino en las rutas aéreas, en la estructura que hoy domina el narcotráfico internacional. Los cárteles modernos son su descendencia técnica. Los drones, las criptomonedas, los vuelos no tripulados. Todo eso tiene su semilla en la mente del primer comandante del aire. Aguilar no fue solo un narco. Fue un estratega, un pionero, un arquitecto de una economía paralela. Y aunque su nombre esté manchado por la sangre, su influencia sigue marcando la historia contemporánea de México. En la frontera, un mural anónimo reza: aquí despega el comandante. Ninguna muerte lo detuvo. Y quizás esa sea la verdad más profunda. En 2022, una serie de documentos desclasificados por la DEA reveló algo perturbador. Rafael Aguilar Guajardo había sido informante durante una etapa clave de su ascenso. Los reportes sugerían que él compartía datos sobre rutas rivales, a cambio de libertad para mover su propia mercancía. Los archivos estaban incompletos. Las páginas más importantes habían sido tachadas. Solo se podía leer un fragmento. El sujeto identificado como RAG mantiene contacto con agencias externas. Su conocimiento táctico aéreo lo hace invaluable. La revelación dividió a los historiadores del narcotráfico. ¿Fue Aguilar un traidor a su causa o un estratega que jugaba a dos bandos para asegurar su inmortalidad? Lo cierto es que después de 1993, su sombra se hizo más densa. Y cada nombre que ascendía en Juárez, lo hacía bajo el eco de su método. Una fuente anónima dentro de la Fuerza Aérea Mexicana filtró que Aguilar había desarrollado un programa secreto. El Proyecto Vértigo. Según los archivos, consistía en un sistema de rutas internacionales que conectaban a México, Marruecos y España con vuelos sin registro civil. Pero lo más inquietante era la hipótesis final del informe. El comandante pretendía crear un cartel sin territorio físico. Un poder flotante, libre de fronteras. Capaz de mover dinero, armas y personas solo a través del aire. Un cartel etéreo. Una empresa criminal diseñada como una aerolínea fantasmal, invisible a los radares del mundo. En Madrid, un empresario aeronáutico jubilado declaró haber conocido a un mexicano en 1995. Según él, ese hombre hablaba con precisión militar y conocía cada detalle del negocio aéreo europeo. Se hacía llamar Coronel Guzmán. Pagaba en efectivo, nunca miraba a los ojos y evitaba las fotografías. El empresario, años después, dio un documental sobre Rafael Aguilar. Al ver el rostro, se quedó sin aliento. Era el mismo hombre. No me miraba como un fugitivo, dijo. Me miraba como alguien que ya había ganado. La posibilidad de que Aguilar hubiera fingido su muerte y vivido en Europa bajo otra identidad reavivó la fascinación popular. En redes clandestinas circulan fotos borrosas de un hombre canoso, con gafas de aviador, caminando por el aeropuerto de Barajas. Dentro del antiguo hangar de la Policía Federal en Juárez. Un grupo de mecánicos encontró en 2018 un cuaderno cubierto de polvo. En su portada, una A con alas. Dentro, cientos de anotaciones sobre rutas, claves y códigos numéricos. Entre las frases más repetidas: el que controla el aire, controla la guerra. El radar ve, pero no entiende.
Dios no vuela, pero observa. Los expertos forenses confirmaron que la caligrafía coincidía con la de Aguilar. En 2023, un periodista infiltrado logró acceder a una carpeta digital titulada Aguilar Protocol. Contenía planos de vuelos, nombres cifrados y contratos de compañías aéreas fantasma registradas en Panamá y Portugal. Todas tenían una firma repetida, R. Aguilar G. El periodista intentó publicar el reportaje, pero su computadora fue hackeada y el archivo eliminado en segundos. Antes de desaparecer de redes, publicó un último tuit. El cielo pertenece a quien no teme caer. A veces, en noches despejadas, los controladores aéreos aseguran ver un punto en el radar que se mueve contra el viento. Sin emitir señal, sin responder llamadas. Cruzando las fronteras como si las nubes fueran su único mapa. Cuando lo detectan, el protocolo oficial dice: registro fantasma. No intervenir. Pero entre los pilotos, ese eco tiene nombre. El comandante del aire. Un audio filtrado por un operador mexicano en 2024 estremeció al mundo. Una voz firme, madura, con tono militar, se escuchó por unos segundos en frecuencia aérea. Aquí comandante Aguilar. Mantengan el rumbo. El cielo sigue abierto. El sonido se interrumpe por un ruido metálico. Y luego silencio absoluto. Desde entonces, esa grabación circula en miles de canales y foros. Como si fuera una advertencia o un mensaje desde otra dimensión. Rafael Aguilar Guajardo trascendió su tiempo. De comandante a leyenda. De narcotraficante a símbolo. De humano a mito aéreo. Su historia sigue viva no porque movió toneladas de cocaína, sino porque transformó el crimen en una ciencia de precisión. Creó rutas, códigos, estructuras. Inventó la idea de un cartel que no depende del suelo. Y aunque nadie ha probado si realmente murió, una cosa es segura: su sombra sigue volando.